Un hombre estaba a punto de romper la promesa más sagrada que había hecho a sus hijas, un juramento de pureza que le había costado su reputación en el pasado. Se trataba de Elías, un humilde comerciante, que en un acto de desesperación se dispuso a engañar a sus clientes al alterar su balanza, buscando un pequeño margen de ganancia para alimentar a su familia. Pero lo que ocurrió esa noche, lo que el cielo le reveló justo en el momento en que su mano se posó sobre el tornillo del fraude, es una lección que transforma la soberbia en humildad y el vacío en abundancia. Lo que este hombre descubrió, y la recompensa que recibió por un solo puñado de honestidad, le demostró que, a veces, la bendición más grande llega no cuando ganas más, sino cuando eliges perder con dignidad. Quédate hasta el final de esta historia, porque te aseguro que este relato es un milagro silencioso que toca las fibras más profundas del alma. En la ciudad de Alborada, un lugar donde las mañanas olían a tierra mojada y a especias recién molidas, vivía Elías. No era un hombre rico ni de grandes ambiciones, sino un simple verdulero cuya vida giraba en torno a dos ejes: la fe inquebrantable en la providencia y el amor feroz por su familia. Tenía dos pequeñas, Lía y Sara, dos luceros que lo esperaban cada tarde, y una esposa, Ana, cuyo rostro reflejaba tanto la fatiga de la escasez como la paz de la confianza. El puesto de Elías, situado en la esquina menos transitada del viejo mercado, era modesto. Una lona raída lo protegía del sol inclemente y sus productos, frescos y de buena calidad, se amontonaban en cestos de mimbre. Su herramienta más preciada, y a la vez su tortura, era una vieja balanza de latón, con sus dos platillos gastados por el uso y un contrapeso único. La tarde se cernía sobre Alborada, trayendo consigo un aire pesado y el rumor de una tormenta lejana. Pero para Elías, la tormenta ya estaba en su pecho. Era el peor día de ventas que recordaba. Una docena de manzanas, 3 manojos de zanahorias y unas cuantas papas. Eso era todo lo que había vendido. El cesto de las monedas, que al principio de la mañana brillaba con la esperanza, ahora solo contenía un puñado de calderilla y un hueco que gritaba necesidad. Elías se talló la sien con el pulgar, sintiendo el cansancio no solo en el cuerpo, sino en el alma. La imagen de Lía, la mayor, pidiéndole un trozo de pan crujiente para la cena de esa noche, regresó a su mente con una intensidad dolorosa. Sabía que el puchero de Ana estaba casi vacío. El pan de cada día se había convertido en una oración desesperada. Mientras el sol se despedía, tiñendo el cielo de naranjas y morados melancólicos, Elías comenzó a recoger su mercancía. El silencio del mercado desierto era ensordecedor, roto solo por el chirrido lejano de un carro. Apiló los calabacines, cubrió los tomates y finalmente se quedó mirando fijamente la balanza. Era un objeto inanimado, pero esa tarde parecía contener todo el peso de su dilema. Un pensamiento oscuro, un susurro frío y corrosivo, se abrió paso en su mente. Era la tentación. ¿Qué pasaría si...? Se preguntó mientras su corazón se aceleraba con culpa. ¿Qué pasaría si tan solo ajustara un poco el tornillo de esta balanza? Solo un poquito. Apenas se notaría. Por cada libra que vendiera, solo entregaría 90%. Sería una ganancia mínima, sí, pero multiplicada por unos cuantos clientes, sería suficiente para comprar el pan de Lía y tal vez algo de leche para Sara. La idea lo repelió y lo atrajo al mismo tiempo. Sus valores, la educación estricta y piadosa que había recibido de su padre, gritaban en su interior. Recordó las palabras de su padre. Hijo, un comerciante que engaña, engaña a Dios, y la riqueza mal habida es arena en el puño. Pero luego, la imagen de Ana, con los ojos llenos de angustia y las caras delgadas de sus hijas, se impusieron sobre la voz de la conciencia. La fe es fácil cuando el estómago está lleno, pero cuando la necesidad muerde, la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelve borrosa y cruel. Elías se arrodilló junto a su puesto como si estuviera buscando un objeto perdido. En realidad, estaba buscando la justificación para su acción. Sus dedos tocaron el pequeño tornillo de ajuste que sujetaba el fiel de la balanza. Era un trabajo sencillo, casi invisible. Una vuelta sutil con la punta de su cuchillo de pelar. No es robar, se dijo, con la voz apenas audible. Es tomar un adelanto de la providencia,
porque Dios sabe que lo necesito. Mañana lo arreglaré. Solo será por un día, para pasar esta terrible prueba. Sacó el cuchillo, su hoja ya desgastada por años de cortar tallos y pelar verduras. La punta metálica se posó sobre la hendidura del tornillo. Elías sintió un escalofrío que no era del aire frío de la tarde, sino de la traición a sí mismo. Estaba a 1 milímetro de caer. Estaba a punto de cruzar el umbral donde el hombre de fe se convierte en un hombre de temor. En ese instante de tensión suspendida, justo cuando el miedo y la desesperación estaban a punto de vencer a la integridad, un sonido suave, casi un suspiro, lo sacó de su trance. «Disculpe, buen hombre». Elías se sobresaltó, guardando el cuchillo con rapidez y levantándose de golpe. Ante él estaba la silueta encorvada de la señora Marta. La señora Marta era la personificación de la pobreza en Alborada. Vestía harapos limpios pero remendados hasta el infinito, y su rostro, surcado por arrugas profundas, llevaba la marca de una vida de privaciones. Nunca pedía limosna, siempre pagaba, aunque fuera con las monedas de menor valor y de peor estado, obtenidas de los pequeños encargos que hacía para los vecinos. Ella solo compraba lo estrictamente necesario para sobrevivir, a menudo solo un puñado de legumbres o la fruta más golpeada y barata. «Señora Marta», dijo Elías, su voz ligeramente áspera por la culpa. «Pensé que el mercado ya estaba completamente vacío». «Y lo está, hijo», respondió ella, con una dulzura que no correspondía a su rostro cansado. «Pero me he demorado en llegar. Hoy ha sido un día difícil. Solo necesito algo pequeño». Ella extendió su mano temblorosa, revelando una moneda de cobre tan antigua que estaba casi verde por la oxidación. «Podría darme solo un puñado de esas semillas de girasol. Son para mi paladar esta noche, un pequeño lujo en mi ayuno». Elías miró el puñado de semillas que la mujer le pedía. Eran el resto de la cosecha de su vecino. Era una venta tan insignificante que muchos comerciantes se habrían reído y se las habrían regalado. Pero la señora Marta era orgullosa. Exigía pagar por lo que tomaba. El verdulero tomó la moneda. Al sentir el metal frío y áspero en su palma, por un momento, la imagen de la balanza trucada se desvaneció. La moneda de la anciana era un símbolo de una honradez que no se rendía ante la miseria. Era la última chispa de luz en un día oscuro. Recordó otra vez a su padre, no en las palabras de advertencia, sino en un recuerdo vívido. De niño, Elías había presenciado cómo su padre, un carpintero, devolvía a un cliente una pequeña suma de dinero que había cobrado de más por error. El cliente, sorprendido, le había preguntado por qué se molestaba por tan poco. «No es el cuánto», había dicho su padre con firmeza, «es el cómo. La bendición se multiplica por la honradez, no por la cantidad». Esa memoria, impulsada por la presencia de la señora Marta, fue como un jarro de agua fría sobre el fuego de su tentación. Miró a la anciana. La balanza que estaba a punto de profanar seguía ahí, inerte. Sin embargo, no la usó para pesar las semillas. Tomó la bolsa y en lugar de un puñado le entregó una ración abundante, llenando casi 2 manos. «Tome, señora Marta», dijo con una voz que ahora sonaba limpia y tranquila. «Llévese esto. Es una bendición. Y quédese con su moneda. Hoy me ha dado una lección que vale más que todo el oro del mercado». La anciana lo miró con los ojos ya casi nublados, llenos de una gratitud profunda y silenciosa. No discutió, simplemente asintió con una pequeña reverencia de la cabeza. «Que Dios le multiplique al 100 por 1 lo que su corazón ha tenido a bien darme, hijo», susurró, y se alejó lentamente en la oscuridad que avanzaba. Elías se quedó solo de nuevo. El aire se había vuelto fresco y el olor a tierra mojada de la tormenta se hizo más intenso. Se sentó en el único cajón de madera disponible y dejó escapar un largo suspiro, una mezcla de alivio y agotamiento. El impulso de engañar había pasado, al menos por ese momento. Pero la realidad de la noche seguía ahí. El dinero no era suficiente. El agujero en el presupuesto de esa noche no se había cerrado con su acto de bondad, sino que de hecho se había hecho un poco más grande al regalar las semillas. Se sintió tentado a volver a la balanza, a considerar de nuevo el plan del fraude, argumentando que ahora sí estaba justificado, ya que había sido tan generoso con la anciana. Pero algo había cambiado. La moneda oxidada seguía en su mano. La miró, la volteó, y en ella no vio el valor de un centavo, sino el peso de su juramento en la sombra de su padre. «No lo haré», se dijo con firmeza. «No puedo traicionar mi alma por un trozo de pan. La fe debe ser la misma, en la abundancia y en la prueba». Se levantó decidido. El primer paso ahora era enderezar lo que estuvo a punto de torcer.
Tenía que guardar la balanza, no sin antes asegurarse de que el tornillo estuviera completamente ajustado y que el fiel de la justicia se mantuviera recto y verdadero. Se inclinó sobre la mesa, tomó el cuchillo, pero esta vez no para aflojar el tornillo, sino para inspeccionarlo, para verificar que no se hubiera movido por accidente. Y fue en ese instante, en ese simple gesto de verificar la honestidad, que ocurrió algo que heló su sangre. No fue un milagro visible, no fue una voz del cielo, fue un detalle. Mientras Elías inclinaba la cabeza, cubierto por la lona del puesto, su mirada se encontró con un par de botas de cuero fino, unas botas que nunca vería en un simple cliente del mercado. El dueño de las botas estaba de pie en la sombra, observándolo con una expresión indescifrable. El hombre era alto, vestía ropas de paño oscuro que denotaban una fortuna considerable y en su mano llevaba un cuaderno encuadernado en cuero. Había estado allí, justo en la oscuridad, en la periferia del puesto, observándolo todo. Elías no sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cuánto había visto de su lucha interna. El hombre elegante dio un paso al frente. Su presencia era imponente. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y medida. «Mi nombre es Samuel, y usted, mi amigo, ha pasado una prueba de fuego». Elías parpadeó. Estaba paralizado por una mezcla de vergüenza y confusión. Pensó que Samuel era un inspector de la ciudad o un vigilante, que lo había visto con el cuchillo sobre la balanza y que ahora venía a multarlo o arrestarlo por intento de fraude. «¿Prueba de fuego, señor?», preguntó Elías, temblando ligeramente. «Sí, comerciante», continuó Samuel, esbozando una sonrisa tenue, casi triste. «He estado parado aquí en la penumbra durante al menos media hora. Vi cuando su mano se acercó al tornillo, vi la lucha en sus ojos, y luego vi a la anciana. Vi cómo se detuvo. Vi cómo decidió regalarle el puñado de semillas y cómo se rehusó a tomar su moneda». Elías se sintió desnudo. Su pecado, aunque no consumado, había sido presenciado. «No es lo que parece, señor», balbució Elías bajando la cabeza por la vergüenza. «Yo estaba por ceder a la necesidad. Iba a hacer algo terrible para...» «No se justifique, Elías. No tiene que hacerlo», lo interrumpió Samuel con una calma que lo desarmó. «Lo que importa es lo que hizo». Se detuvo. Y luego decidió darle a esa anciana, a la mujer más pobre que conozco, su porción completa y más. Cuando la desesperación le decía que debía tomar un poco, usted eligió dar mucho. Elías se enderezó. Sus ojos, que antes estaban llenos de culpa, ahora se llenaron de una pregunta desesperada. «Pero, señor, ¿por qué estaba observando? ¿Quién es usted?». Samuel se acercó a la mesa, apoyó una mano en el borde de madera y su mirada se centró en la vieja balanza. «Soy un hombre de negocios, Elías. Soy inversor. Estoy buscando un socio para un nuevo proyecto que requiere una cualidad que es más rara que el oro en esta ciudad, la confianza incondicional. Necesito un hombre que esté dispuesto a morir de hambre antes de traicionar su palabra o su fe. Y en el mercado de Alborada, todos mis asesores me dijeron que no existía tal persona». Elías se quedó sin aliento. Un inversor, un socio, todo lo que había soñado. Pero, ¿cómo? ¿Por el puñado de semillas de girasol? ¿Estás disfrutando de esta historia? Si es así, escribe en los comentarios la frase «La integridad es mi valor». De esa forma sabré que estás conectado con el mensaje. Y escucha esto, la gran mayoría de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas. Si eres parte de ese grupo, te invito a hacerlo ahora mismo. Así podrás seguir recibiendo más historias que inspiran. Sigamos con la historia. Samuel abrió su cuaderno. «Elías», dijo. «Hace una semana, uno de mis socios en la capital me robó una suma considerable. La pérdida fue grande, pero la traición fue peor. Me prometí que mi próximo socio no sería elegido por su habilidad, sino por su carácter. He pasado 3 días observando a los comerciantes de este mercado. Todos venden, todos regatean, todos tienen una pequeña astucia. Pero nadie, absolutamente nadie, se ha negado a caer cuando la necesidad le ha puesto la soga al cuello». Samuel hizo una pausa dramática. La lluvia finalmente comenzó a caer, gotas gruesas que repiqueteaban en la lona de Elías. «Cuando te vi casi ceder, mi corazón se hundió. Pero luego vi tu redención. Vi que tu fe y el recuerdo de tu padre eran más fuertes que el hambre de tus hijas. Y luego vi el gesto con Marta, un acto de bondad completamente desinteresado. Un acto que no te daba ni un centavo, sino que te costaba las últimas semillas de tu inventario.
Tú no sabías que yo te estaba mirando, Elías. Por lo tanto, tu honestidad es pura. Es tu naturaleza. Es la bendición que busco. Samuel arrancó una hoja de su cuaderno y comenzó a escribir con rapidez. Mi proyecto es un almacén de distribución de productos agrícolas que servirá a toda la comarca. Necesito un capataz, un hombre que no solo maneje las cuentas, sino que supervise el inventario, asegurándose de que cada balanza y cada medida sea justa. Es un trabajo de confianza absoluta. Y el salario es 10 veces lo que ganas aquí, y tiene provisiones para el pan de cada día de tu familia. Elías estaba aturdido. Las palabras de Samuel eran más que un ofrecimiento, eran una liberación. Lágrimas calientes, que no se atrevió a dejar caer, llenaron sus ojos. Sintió el peso de sus hijas y de Ana desaparecer de sus hombros. Señor, no sé qué decir. Yo ni siquiera tengo la experiencia para un puesto así. La experiencia se aprende, Elías, replicó Samuel entregándole el papel. Era un contrato preliminar, breve pero conciso. La integridad o se tiene o no se tiene. Y tú la tienes. Tu única tarea será la de ser fiel a la verdad, a la justicia y a la medida exacta. Es lo único que te pido. Elías tomó el papel con manos temblorosas. En ese momento, la moneda oxidada de la señora Marta se deslizó de su palma y cayó al suelo de tierra. Ambos la miraron. Elías se inclinó para recogerla, pero Samuel lo detuvo con un gesto. Déjela ahí, Elías. Esa pequeña moneda de cobre es el símbolo de la recompensa. No es una recompensa económica, es una recompensa espiritual. Es la prueba de que en el universo, cada acto de fe y honradez tiene un eco que atrae la bendición en formas que nunca podríamos planear. Un puñado de semillas, entregado con honestidad, te ha abierto la puerta a una vida de estabilidad. Elías asintió, incapaz de hablar. La lluvia se hizo más fuerte, pero bajo la lona, el aire se sentía cálido y luminoso. Recogió la balanza que estuvo a punto de profanar. Ya no la veía como un instrumento de fraude, sino como el testigo mudo de su victoria espiritual. Esa noche, cuando Elías regresó a casa, no llevaba monedas de más, pero sí una promesa de futuro. Ana lo recibió con preocupación por el mal día. «Hoy no vendiste nada, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de dolor. Elías sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa fue verdadera. Sacó el contrato y se lo entregó. «Hoy, Ana», dijo, «no vendí. Hoy recibí una bendición. Hoy gané algo que vale más que todos los mercados de Alborada. Comprobé que la honestidad es la única balanza que el cielo acepta». Amigos que escuchan, esta no es solo la historia de un comerciante que encontró un mejor trabajo. Esta es la parábola del milagro silencioso, que ocurre cada vez que elegimos el camino difícil. La prueba de Elías fue simple, el cuchillo sobre el tornillo de la balanza. Era una tentación pequeña, un pecado minúsculo. Pero la verdad es que la vida no nos pone grandes dragones que matar, nos pone pequeños demonios que ignorar. La soberbia nos dice que el fin justifica los medios, que un pequeño fraude es necesario para sobrevivir. Pero la humildad y la fe nos recuerdan que la verdadera providencia no depende de nuestra astucia, sino de nuestra pureza de intención. La honestidad no es solo una virtud, es una moneda que, aunque parezca insignificante ante el gran dinero del mundo, tiene un valor infinito ante los ojos de quienes buscan la confianza. Nunca subestimen el eco de un acto de bondad hecho en secreto, pues las bendiciones vienen en formas inesperadas, y a menudo son la recompensa directa de nuestra integridad en el momento de mayor debilidad. Sean fieles a la balanza de su conciencia, y el universo les dará su recompensa al 100%. Si has llegado hasta el final de este video, suscríbete para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.